Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Más Conocimiento por Campus TV. En el capítulo de hoy los invito a una interesante conversación con el investigador alemán Dr. Ingo Dreyer, quien es profesor en el Centro de Bioinformática de la Universidad de Talca. Conozcamos un poco más de este académico. Ingo Dreyer es licenciado en Física de la Universidad de Hannover, Alemania. Además, es doctor en Física y en Botánica. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Ha realizado más de 80 publicaciones científicas y ha participado en diversos proyectos de investigación. Además, se ha desempeñado como profesor guía en memorias de pregrado, tesis de magíster y doctorado. El académico alemán Ingo Dreyer se ha especializado en investigaciones relacionadas a la botánica, biofísica y biología molecular. El profesor Dreyer trabaja específicamente en el estudio de algunas proteínas de las plantas, los canales iónicos. Este investigador alemán se adjudicó un proyecto Fondesit que trata particularmente sobre los canales ácido orgánicos de las plantas. Conoceremos sobre esto y mucho más en la entrevista realizada en el capítulo de hoy de Más Conocimiento. Canales iónicos son proteínas que están en la membrana de una célula y que permiten el transporte o el pasaje de iones a través de la membrana. Normalmente una membrana es una frontera de la célula que no permite el pasaje de iones, porque los iones tienen una carga, y por tener una pasaje selectiva, las plantas y también las células de humanos necesitan algunas proteínas que permiten el pasaje de estos iones. El canal se regula, entonces hay muchas formas de regulación del canal. Un canal puede abrir o cerrar y la dirección del flujo de iones depende de las diferencias de las concentraciones al dentro de la célula y al exterior de la célula. Si hay más iones al exterior que al dentro y un canal abre, claro que es un flujo de iones al exterior al dentro. Y es inverso, si al dentro tenemos una cantidad de iones más alto que afuera, tenemos un flujo de un canal abierto que es en la dirección afuera. Y el canal se puede abrir o cerrar en muchas maneras y hay canales que reagicen al voltaje de la célula. Entonces es una señalización eléctrica. Sí, en este caso necesitamos la energía, por ejemplo, del ATP, que es la molécula que contiene la más energía, y esa energía convierte en algunos cambios de conformaciones de proteínas, y estos cambios transportan iones de un lado al otro lado, y con eso podemos establecer también gradientes de concentraciones que pueden útil para algunos otros procesos de transporte o procesos metabólicos. Hay canales de potasio, hay canales de ácidos orgánicos, por ejemplo de malato o de citrato o de fosfato. Canales de fosfato hay también, y depende, es una característica de esa proteína. Entonces hay una proteína que es exclusivamente para el pasaje de potasio. Hay otras proteínas que están exclusivamente para el pasaje de fosfato. Y hay algunas otras proteínas que se llaman bombas que transportan protones de un lado al otro lado y establecen después un voltaje a la membrana de la célula, y ese voltaje es después un señal para la señalización de regulación de otros canales.
probablemente es mejor de explicar un potencial de acción en los humanos o en los animales. Si, por ejemplo, tenemos la sensación de un calor, de una cosa muy, muy caliente, tenemos la sensación de calor, y esta sensación de calor se transmite a través del sistema nervioso y produce una reacción que, por ejemplo, tiramos la mano. Y eso es una señalización eléctrica. Y una cosa similar también pasa en las plantas. Por ejemplo, si un insecto chupa en las plantas y come las plantas tienen un señal que dice necesitamos producir algunos componentes de defensa que permite de defender que el insecto no quiere más comer esta planta. Y por eso tenemos una señalización eléctrica que es similar en los humanos. Sí, la bioinformática es una disciplina científica que es muy larga. Primeramente, en nuestra época tenemos muchos datos, por ejemplo, datos de secuenciación, donde sabemos cómo es la genoma de una planta, y necesitamos algunas herramientas computacionales para utilizar todos estos datos y para tener algún censo de estos datos. Es una parte que la bioinformática puede facilitar de trabajar con estos datos grandes. De otra manera, la bioinformática ayuda también para hacer algunos modelos de estructura de proteínas. Por ejemplo, si tenemos un canal iónico, no sabemos cómo es este canal iónico, no podemos ver. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer algunos modelos y crear estos modelos en el computador. El computador puede calcular cómo estas interacciones de todas las partes de esta proteína. Y después tenemos una imagen, cómo es este canal. Y podemos mirar y visualizar este canal de una manera tridimensional, y podemos identificar probablemente algunos lados de este canal que están importantes por ejemplo, para seleccionar unión, porque un canal es permeable para potasio y un otro canal no es permeable para potasio, y podemos entender a través de este modelo, podemos entender por qué eso funciona y qué es la base física que realice esa selección. Entonces, para las plantas, por ejemplo, la planta necesita vivir en el lugar donde crece, y la planta necesita todos los nutrientes que vienen del suelo. Entonces, las plantas necesitan acumular todos los nutrientes del suelo y pueden producir alguna energía con la fotosíntesis, con la luz del sol. Y por eso las plantas tienen una morfología diferente de los animales, y también hay algunas cosas que están muy diferentes en la planta que en los animales. Por ejemplo, en la planta tiene un circuito del transporte de nutrientes que es en toda la planta, como tenemos los venos o los arterios en nuestro cuerpo. Pero en las plantas, este sistema es lo utilizando también para la señalización eléctrica. En nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, tenemos un sistema diferente, el sistema nervioso, que es separado del sistema de la nutrición. Y por eso en las plantas tienen algunas características que están tan diferentes que los humanos, pero
Los dos tienen canales iónicos y las bases, la base física es igual en los dos casos.